Bueno, hola, ¿cómo están? Les damos la bienvenida a la mesa 1 de Morfología y Comunicación, correspondiente a las 36ª Jornadas de Investigación y 18º Encuentro Regional de la Facultad de Arquitectura, Diseño y Urbanismo, sí más categorías. Mi nombre es Ignacio Ragazzoli y junto con Franco Obispo y el apoyo de Emanuel John Felestani y Lautaro Yarse, vamos a estar coordinando este encuentro. La mesa cuenta con 4 ponencias, 2 provenientes de la Universidad de Lanús y 2 de la FADU-UBA. Estas ponencias, si bien abordan diferentes temáticas, también están unidas por líneas de continuidad asociadas a la expansión y a la ampliación de campos y enfoques de análisis desde diversas aristas. Para su exposición proponemos que cada ponencia tenga un tiempo de presentación de aproximadamente 10 minutos, después de lo cual vamos a abrir un espacio de diálogo entre los participantes. Obviamente, si alguien presente le surge alguna consulta o aporte, habilitamos también el chat para realizarlas. Dicho esto, abrimos oficialmente la mesa. Bien, bienvenidos nuevamente. Entonces vamos a dar comienzo a las exposiciones. En primer lugar, le damos la palabra a Ignacio Ragazzoli, que presenta la ponencia titulada Repensar el diseño desde la noción de tecnopolítica, el activismo gráfico entre la calle y la web. Bien, voy a compartir. Ahí se está viendo, ¿no? Perfecto. Bien. Bueno, como decía Franco, mi propuesta tiene que ver con ese planteo de repensar las disciplinas proyectuales en relación al activismo gráfico y la dimensión política de las dimensiones proyectuales. En este sentido, el objetivo de la ponencia sería indagar acerca de la dimensión política de la gráfica activista desde una noción de tecnopolítica. Y en este caso, procurando no caer en un determinismo tecnológico, que es un riesgo que a veces corremos con este tipo de enfoques. Para el análisis, y también en línea con lo que en lo personal vengo trabajando en el ámbito de posgrado, considero eminentemente 3 movimientos sociales, que son UA de Pie, el Ni Una Menos y las iniciativas a favor de la legalización del aborto, en este caso porque creo que comparten una matriz común, representada por la matriz horizontal, política, pero apartidaria y sin liderazgos manifiestos, lo cual podemos inferir que influye en una participación más amplia por fuera de un partido político en particular, lo cual no significa que no intervengan partidos políticos, y esto también redunda en una participación amplia a través de la gráfica, ¿no? En lo que nos compete en relación a las disciplinas proyectuales. Entonces, este enfoque se sustenta en considerar simultáneamente o ir por fuera de una visión meramente optimista o meramente pesimista de la tecnología, la optimista desde el punto de vista de los medios, las tecnologías de la información y la comunicación como formas de emancipación, y del otro lado la pesimista como un enfoque desde el control o lo que podríamos decir el panóptico digital. Y por otro lado también entender al activismo gráfico simultáneamente en el espacio público y en el espacio público virtual. Es decir, ya no se pueden pensar de manera separada, sino necesariamente funcionando de manera retroalimentada. Entonces tenemos los soportes materiales y múltiples tipologías en lo que es la calle, y las piezas digitales o sin un soporte material,
pensadas para la circulación en la web. Ahora, en estos casos también se hace necesario explicitar un poco desde dónde partimos para hablar de lo que entendemos por tecnología. Desde este enfoque se entiende que la tecnología no es neutral, sino que también es política, y que no evoluciona de forma autónoma, sino que implica una relación social a favor de ciertas personas y en contra de otras. Por eso hablamos de un conjunto de dinámicas sociotécnicas donde los actores humanos hacen parte. Digamos, no hay un uso que viene dado desde arriba, desde la implementación de nuevas interfaces o tecnologías que la gente adopta pasivamente, sino que también están siendo parte de este proceso. En ese sentido, como dice Thomas, se considera que las tecnologías son sociales y las sociedades también son tecnológicas. Desde el punto de vista teórico, y digamos desde un enfoque relativamente crítico, también es interesante retomar lo que propone Baudrillard en términos de la fluidez de la imagen y esa inmersión con una disponibilidad infinita que plantea una combinatoria digamos, muy abierta. Y eso implica un choque entre lo que Baudrillard asume como lo real y su doble, presente en este caso, la web. Y ese planteo también, digamos, puede ser entendido desde un enfoque más contemporáneo a través de la propuesta de Byung-Chul Han, que también es crítico con respecto a este contexto, porque lo que plantea este filósofo es que hay una invisibilización de la diferencia con el avance de las TICs, y ese deseo de ser visto y de ver, pero también de controlar en ese acto de ver, digamos, sobre todo esto se ve en las redes sociales, que, digamos, la legitimidad hoy en día, en cierto modo, se materializa en el acto de poner un me gusta. Entonces, en ese sentido también habla de un panóptico digital, donde hay un ruido de lo igual, digamos, esa tendencia a homogeneizar el contenido y a través del trabajo que hace el algoritmo a mostrarnos más de lo mismo. Ahora, pese a este diagnóstico crítico, también se plantean posibles salidas desde la lógica de una sociedad que se escuche más, donde, digamos, reduzcamos el aislamiento y la individualización para pensar un poco más en la construcción de comunidad. Ahora bien, entonces, ¿por qué esto tiene que ver con la tecnopolítica? Porque la tecnopolítica plantea nuevas formas de participación y también ciertos elementos contrapuestos que también tenemos que reponer para evitar una visión ingenua de un fenómeno que es muy complejo. Entonces, hay, digamos, una participación relativamente novedosa en términos de la utilización de las TICs y la gráfica y la participación política, donde la ciudadanía tiene la potencialidad de convertirse en un agente activista. Por otro lado, esta noción que viene de Fuentes habla de constelaciones de performance en relación a lo que es el universo del activismo visual y en el caso específico del activismo gráfico, donde el espacio público se retroalimenta del espacio público virtual. Y dice Fuentes que gracias a las constelaciones de performance podemos discernir las maneras en que la espacialidad, la temporalidad, la corporalidad y la participación
son todos aspectos centrales de las maneras de hacer de la performance, que son redefinidos prácticamente en activismos entrecruzados que expanden las nociones previas de movilización social y eficacia política. Entonces, hablamos o podemos hablar en relación al activismo gráfico de un activismo tecnopolítico, que tiene una potencialidad de transnacionalizar la gráfica, que nuevamente se puede desarrollar en distintos puntos del mundo, en ese diálogo entre espacio público y espacio público virtual, y que plantea formas de expresión contrahegemónica, donde la web se puede volver una plataforma de expresión contestataria. Y en este sentido, podemos plantear a la gráfica como una práctica colectiva que permite amalgamar acciones y actores sociales. Como para concluir y no extenderme mucho más, podemos volver a citar a Fuentes, que dice que mirar, comentar, compartir, asistir, documentar, reproducir, reciclar, conectar, hablan de constelaciones de performance, de interactividad mediada, que le agregan una vuelta de tuerca a la política de la performance como reproducción tanto efímera como referencial en base al cuerpo. Y esto es central también, sobre todo en los movimientos sociales feministas contemporáneos, donde el acto de poner el cuerpo es un hecho central que siempre está siendo repensado, y que, bueno, a la luz de la utilización de las tecnologías, adquiere también una arista novedosa. Entonces, de lo que se trata un poco es de entender a la web como un espacio también donde se puede desarrollar activismo gráfico, y que no es la web subsidiaria del espacio público, sino que necesariamente establece una retroalimentación. Y en este caso, como para concluir, esto nos permite pensar en una noción amplia de lo proyectual, en una noción amplia de lo que es la dimensión política del diseño y del activismo gráfico, que propone una intervención que ya no se reserva solamente a diseñadores expertos, sino también a un campo mucho más amplio de la sociedad, que puede usar al diseño como una herramienta de expresión y de participación ciudadana. Bueno, eso sería un poco todo. Muchas gracias. Dejo de compartir. Muy bien, muchísimas gracias, Ignacio. Interesantísimo, ¿no? La propuesta que trae. Abrimos desde ya el chat para quienes quieran dejar preguntas. Vamos a tener al final de todas las exposiciones un espacio para, bueno, las dudas puntuales y dudas generales o cuestiones que se quieran dar referidas a las diferentes exposiciones. Así que quienes quieran pueden ir anotando ahí preguntas puntuales o generales de lo que se va exponiendo. Digo, interesante desde muchas aristas lo que acaba de exponer Ignacio, y digo, dentro de esto, prácticamente teniendo en cuenta el cierre que nos estaba dando él, esta situación de ponerle el cuerpo a la virtualidad, ¿no? En estos tres casos puntuales que él nombraba como casos de estudio, desde la virtualidad también se puede poner el cuerpo a situaciones muy puntuales, sobre todo en el contexto actual, ¿no? ¿Verdad? Donde, bueno, la mesa en general va a dar reflejo de este tema de la virtualidad, como para poder seguir planteando y profundizando desde la mirada tecnopolítica que nos plantea Ignacio sobre su trabajo también, ¿no? Interesantísimo. Bien, muchísimas gracias por el tiempo también, Ignacio. Seguimos entonces, en segundo lugar, el trabajo desarrollado por
Antonella Diosi, Mariel Silfan, autoras de la ponencia de la investigación a la producción objetual, categorías y enfoques sobre el proyecto Transmedia Derivas Virtuales. Así que les damos lugar. Gracias, Franco. Buenos días a todos. Paso a presentar y a ponerme un cronómetro porque el tiempo es tirano. Así llegamos a presentar en tiempo y forma. Bueno, yo soy Mariel Slifman, me acompaña Antonella Dossi, ambas somos profesoras de Cátedra La Ferla, damos clase en la carrera de diseño gráfico y también compartimos con imagen y sonido. Este proyecto que les vamos a presentar es un proyecto en curso que cuenta con el apoyo del programa UATIC, CITEP, que es un programa que apoya justamente proyectos donde se aplique de alguna manera la tecnología a la enseñanza. El proyecto comenzó el año pasado y continúa así que bueno, es parte un poco de la reflexión justamente en el proceso de trabajo y bueno, creo que las jornadas son súper interesantes para ir justamente reflexionando en ese andar. Les voy a compartir primero un poco cómo surge y cuáles son los objetivos principales del proyecto. Derivas Virtuales lo que presenta es un mapeo local enfocado puntualmente en el paisaje mediático y cultural de Buenos Aires, o sea, tiene un enclave local muy fuerte y trabaja sobre la idea de una cartografía reimaginada de Buenos Aires, una cartografía física, digital y conceptual. Lo que hace un poco es revisitar 10 años de trabajo académico en la cátedra porque parte justamente de la relectura y la resignificación del propio archivo de la cátedra que se vincula justamente a recorridos urbanos y museísticos. Ahora les voy a contar por qué y de qué se trata esa metodología. Y es transmedia porque desde un inicio el proyecto se propuso 3 soportes para ser trabajado, que es una obra en red, que es la que más vamos a ver hoy porque es justamente la primera etapa cumplida del proyecto, una futura publicación y una exposición de arte para poder construir una narrativa transmedia en términos de Jenkins para circular en estos 3 soportes, tanto físicos como digitales. Esto un poco para contarles es cuál es el marco teórico desde el cual partimos, que hoy no vamos a tener tiempo de indagar mucho, pero básicamente a muy grandes rasgos, de alguna manera el trabajo lo que hace es expandir los intereses hacia el campo experimental y artístico, o sea, es un proyecto básicamente artístico el que nos proponemos, pero se inscribe en lo que pueden ser los media studies, los estudios culturales y también la idea de un relato urbano, ¿sí?, concentrados en esta metodología que tiene que ver con la exposición y el consumo de los medios audiovisuales en el arte contemporáneo, como les digo, en la ciudad porteña, porque ese es nuestro paisaje mediático sobre el cual indagamos. Esto tiene que ver con que la materia es itinerante, salimos de la FADU para recorrer justamente los espacios de arte, las exposiciones y analizamos justamente obras de arte que incluyan medios audiovisuales y para ello utilizamos esta metáfora del flaneur o paseante urbano de Baudelaire, justamente resignificado en el siglo XXI, ¿no? Esta figura del siglo XIX se resignifica con las tecnologías contemporáneas y tiene que ver para nosotros con este nomadismo articulado con una movilidad del cuerpo, una movilidad de la mirada y obviamente imaginaria sumada a la tecnológica, ¿no? Esto es un poco lo que hacemos en el día a día de la materia, ¿no? Esta idea de las derivas físicas, que fueron justamente, ahora vamos a ver cómo eso se resignificó durante la pandemia, todos atravesamos la enseñanza virtual, entonces esto tiene que ver con una prepandemia y todas las derivas físicas que por suerte ahora en este año pudimos retomar. Y esta articulación con distintas interfaces culturales de Buenos Aires. Acá vemos fotos de visitas al Parque de la Memoria, Fundación OSDE, Museo del Bicentenario, CCK, bueno, son miles de los lugares que fuimos recorriendo a lo largo de los años.
Y esta idea de esta clase en acción, ¿no? Este movimiento físico, bueno, fue como obviamente resignificado durante la enseñanza virtual, ¿no? La cuestión de lo estático, obviamente mediado por las plataformas virtuales y la computadora como el medio por excelencia para las clases. Y bueno, eso lo que hizo, esas necesidades, esa resignificación fueron como el disparador para pensar la obra y el proyecto. Acá vemos algunas imágenes también de proyectos de investigación anteriores, workshops, publicaciones y exposiciones, que también para nosotros forman parte de actividades de extensión que fuimos trabajando a lo largo de proyectos de investigación previos justamente en la Secretaría sí, ¿no? Y para llegar ahora sí al proyecto puntualmente, ¿no? Esta idea que le dimos título también al paper y a la ponencia, cómo pasamos de la teoría a la praxis, ¿no? O sea, cómo todo eso se vuelve obra y se materializa. Algunas de las referencias, también muy sucintas para el tiempo que tenemos, pero un poco para dar cuenta del bagaje a partir del cual partimos, ¿no? Conceptos como la transmnemosina de David Warburg o el Museo Imaginario de André Malraux, como categorías conceptuales de resignificación también de los archivos, y por otro lado todo un cuerpo de referencias que tiene que ver tanto Anarchives como Mapa, Memoria, Paco das Artes, son también metodologías donde se trabaja un poco los repositorios digitales, ¿no? O sea, cómo los archivos con las tecnologías digitales se resignifican en nuevas lecturas justamente hipermedia, ¿no? De nuevos trayectos que son muy diferentes las posibilidades digitales de los archivos físicos, ¿no? Entonces eso es un poco lo que apareció para pensar en este proyecto. Y en cuanto a algunos conceptos teóricos que también nos articularon un poco cómo pensar principalmente la obra en red, que es la que vamos a ver ahora, bueno, obviamente trabajar con el lenguaje de los nuevos medios, entender que una obra en red, o sea, una obra para internet va a tener una forma de ensayo hipermedia y eso va a habilitar una navegación activa por parte de un usuario. Y también el último cuerpo de conceptos que tiene que ver con entender esta narrativa transmedia, o sea, narrativas expandidas a partir de cómo consumimos actualmente los contenidos. Pues ahora le paso la palabra a Antonelia para que les cuente puntualmente de la obra en red. Gracias, Maru. Bueno, hola a todos. Bueno, sí, yo me quería concentrar en lo que es la obra en red, que lleva el nombre Derivas Virtuales, navegando el paisaje urbano y expositivo, y es, como dijo Maru, una primera etapa que se concreta del proyecto y que se constituye como una obra en red, como un entorno digital, interactivo, pensado específicamente para funcionar online, y comprende el análisis de 6 recorridos urbanos, que son los que por lo general visitamos o recorremos con la cátedra, 15 espacios de arte públicos y privados, y alrededor de 50 obras y exposiciones, por lo general todas situaciones efímeras. Y todos estos objetos están analizados bajo una metodología propia que, como bien decía Maru, tienen que ver un poco con la experiencia de las clases de visitar y analizar estos objetos, llámese recorridos, museos u obras, y también una metodología que fuimos desarrollando y como dándole forma o bajándola a partir de los proyectos de investigación, sí. Lo que son los recorridos urbanos, como que nos centramos siempre más que nada en lo que son las fronteras, los territorios, la identidad de esos recorridos atravesados por una mirada de diseño. Luego lo que son los espacios de arte, los pensamos en función de cómo se configuran estos espacios a partir de características institucionales, arquitectónicas, el diálogo que generan con el entorno en el que se emplazan, cuestiones más vinculadas a la curaduría, al diseño expositivo y demás, es decir, todas cuestiones que tienen que ver con la puesta en escena de estos espacios de arte. Y también pensándolos en función, ahora lo vamos a ver más con la bajada, ¿no? Pero que tiene que ver con pensar en, estas diferentes tipologías que se nos presentan en la ciudad de Buenos Aires,
llámese museos, centros culturales, espacios que están atravesados por lo universitario, lo educativo. Entonces, bueno, esos fueron un poco los disparadores para pensar o hacer un recorte de los espacios con los que íbamos a trabajar en la obra en red. Y luego las obras y exposiciones que, como mencionaba Maru, por lo general o casi todas están atravesadas por el uso de medios maquínicos con fines experimentales o artísticos, y también siempre prestamos mucha atención a lo que son los formatos expositivos, por ejemplo, las instalaciones, pensando el vínculo que se genera con el espacio en que se exhiben, y también, por ejemplo, lo que son todas las variables que se desprenden de una instalación y que hacen a la complejidad de ese formato, ¿no? Entonces, bueno, estos fueron un poco como los ejes de análisis y lo que muy rápidamente conforma nuestra metodología de análisis. Esto que vemos acá en esta placa es un poco los ejes curatoriales a partir de con los que trabajamos alrededor de cada uno de estos ejes principales: recorridos, espacios y obras. Los recorridos, como mencionaba, tienen que ver con estos recorridos que hacemos habitualmente con la cátedra físicamente. Los espacios de arte están pensados en función o tienen categorías que están pensadas en función de esto, de las tipologías, y además de características ya sea institucionales o arquitectónicas. Y las obras y exposiciones también, ¿no? Están pensadas en función de formatos o prácticas contemporáneas que se desprenden de nuestra bibliografía y de los autores con los que trabajamos, o figuras. Todo ese material se vuelca en esta especie de fichas que justamente incluyen ese análisis, ¿no? Un breve análisis o pantallazo de lo que son estos objetos canalizados, y también se acompañan de imágenes que responden a este archivo fotográfico que fuimos recopilando a lo largo de los años de docentes y exdocentes de la cátedra. Y luego ya pasamos a lo que es la obra en red, ¿no? Donde se incluyen, bueno, genial Maru, que la mostrás. Lo que es la obra en red estuvo diseñada y programada desde cero, como justamente para poder adaptar todo este contenido con el que necesitábamos trabajar. Se trabajó con herramientas open source en HTML y CSS y la navegación con JavaScript, y también tuvo como toda su parte de diseño de interfaz y de experiencia de usuario. Lo que es programación lo trabajaron más que nada programadores de UNTREF, y lo que es el diseño de interfaz lo trabajó la Isma Caria, que es ex docente de la cátedra especializada en UX y UI, en donde, bueno, esto que decía Maru, ¿no? Trabajamos a partir de esta idea de una cartografía reimaginada de la ciudad de Buenos Aires, y posee esta home como esta página central. Luego después la pueden navegar, tiene como otras secciones, ¿no? Para ir indagando, pero posee esta home, esta página como de entrada, digamos, en donde se emplazan lo que son los recorridos, espacios de arte, y las obras y exposiciones. Estos elementos mantienen cierta relación geográfica con la ciudad, sin embargo, como que intentamos despegarnos un poco y no mimetizarla del todo con su aspecto visual, sino trabajar con recursos más morfológicos, formales, estéticos y narrativos que potencien esa idea de deriva. Bueno, después volvemos un poco a la web, Maru, pero esto, lo que vemos ahora son las síntesis volumétricas de los espacios de arte. Esto también lo trabajó un exalumno que tenía el know-how y el conocimiento para trabajar con el software Blender, y trabajamos con una síntesis volumétrica de los espacios, considerando o contemplando lo que son las características morfológicas principales de esos espacios, materialidades, texturas que los identifican. Y luego, sí, volviendo a la web, posee como los filtros. Estos ejes curatoriales están ubicados a modo de filtros, que es lo que media esa relación con el mapa, y que justamente activa o desactiva esas zonas
para su navegación. Y la idea también de la incorporación de estos filtros es como apuntar a esa lectura tal vez no lineal o no tan lineal de estos espacios, sino la idea es que cada vez que uno ingresa vaya estableciendo como nuevas relaciones entre los espacios, las obras, los recorridos, ¿no? Y apuntando a una lectura más dinámica y relacional entre los elementos. Y luego, ya volviendo al PowerPoint, así no nos pasamos, mostrarles un poco lo que fue también el proceso de trabajo con el diseño de identidad, que también se trabajó específicamente para el proyecto por un exalumno, y que, bueno, considerábamos un elemento fundamental al tratarse de un proyecto transmedia y la complejidad que implica respecto a las diferentes como actividades o acciones que pensamos ir desarrollando y a estas diferentes instancias que tiene, ¿no? Tenemos la obra en red, la publicación que saldrá próximamente, después está toda la etapa expositiva que incluye una convocatoria que acaba de cerrar hace 10 días y para la que se presentaron, por suerte, bastantes proyectos, más de 30, que ahora entran en una etapa de selección y en una clínica de obra para realizar la exposición el año que viene en un espacio de arte de Buenos Aires entre mayo y junio. Entonces la idea es como volver de nuevo a esta cuestión física, ¿no? Y de puesta en escena del proyecto en un espacio físico. Y luego tenemos también como todos los vínculos institucionales, ¿no? Que, bueno, justamente es el apoyo que recibimos por parte de estas instituciones con las que estamos vinculadas hace tantos años. De hecho, mañana tenemos como nuestra primera actividad dentro del programa Universidades de PROA. Y la idea es justamente como, bueno, ir activando, generando activaciones del proyecto, generar nuevos diálogos, nuevas reflexiones, también pensar y repensar un poco el vínculo entre lo que es la universidad y los espacios de arte. Así que, bueno, un poco eso, y después están también todas las activaciones por parte de los alumnos a partir de los trabajos puntuales que tenemos en la materia, y que justamente este cuatrimestre intentamos como empezar a pensarlo desde lo que es la obra en red y esos ejes curatoriales para ir generando nuevas lecturas y activaciones del proyecto y que se plantea, ¿no? Esto en tanto transmedia ya estaba planteado desde un principio, la idea es como seguir alimentando esa obra en red con el trabajo y las lecturas que hacen también los alumnos, ¿no? De las exposiciones actuales y en vínculo con esta obra en red. Y esto es un poco la bibliografía que conforma, bueno, nuestro marco teórico, la metodología, como los conceptos que nos ayudan a sustentar teóricamente el proyecto. Y cierro ahí porque creo que... Sí, nos pasamos. Bien. Gracias. No, ustedes. Dejamos unos minutitos más. Vamos viendo de ir redondeando. Yo pido disculpas si interrumpo y les voy marcando el tiempo para que no nos excedamos demasiado y no se nos estire demasiado las exposiciones. Desde ya, muchísimas gracias, Antonelia y Mariel, por exponer, bueno, todo lo que nos acaban de mostrar que tiene que ver con tantos años de trabajo en la cátedra, ¿no? Y por proponer una mirada más amplia del diseño y su vinculación con lo transmedial, tanto en el espacio museístico como en el campo artístico. Digo también como para seguir pensándolo para la última parte de la mesa, el enfoque que están proponiendo desde la carrera de diseño gráfico, que no está muy trabajado todo esto de lo transmedia. Digo, es interesante ver cómo ustedes lo desarrollan desde la cátedra misma, ¿no? Entonces, nada, digo, son situaciones que van quedando ahí como para poder dialogarlas un poco más al final de las exposiciones. Muchísimas gracias. Gracias. Si les parece y están de acuerdo, yo les voy a ir marcando cuando
como para ir redondeando 1 minuto, 2 minutos, como para que ustedes se ubiquen y vayan cerrando las exposiciones. Bueno, ahora vamos a seguir con la propuesta de Nicolás Pincus, Piroska Atzuri, Alejandro Álamo y Nicolás Parra, que van a estar presentando la ponencia titulada Sociosemiótica, de los protomemes, antecedentes gráficos del meme contemporáneo. Sí, bueno. Buenos días, así que vamos a compartir. No, perdón. Segundo. Bueno, ¿se escucha bien? Sí. Sociosemiótica de los protomemes, antecedente gráfico del meme contemporáneo. Como decía recién, el equipo está armado por Alejandro Álamo, Nicolás Parra y nosotros que estamos acá exponiendo, Piroska, Suri y yo. Formamos parte de un equipo de investigación de la Universidad Nacional de Lanús, alojados en un reciente, flamante lanzado y laboratorio de diseño del Departamento de Humanidades de Artes, que nos pone muy contentos. Y somos docentes de la licenciatura en Diseño y Comunicación Visual de la universidad. En esta ponencia particular, el proyecto en el que estamos es un proyecto bianual. Estamos atravesando el primer año y básicamente estamos unificando criterios, haciendo avances metodológicos, debates y puesta a punto de problemáticas conceptuales y teóricas. Y esta ponencia tiene que ver básicamente con un interés particular sobre el tema, pero también tiene que ver con esto, ¿no? Con un proyecto de más largo alcance que pretende ir hacia una planificación y conceptualización de los memes, una realidad omnipresente y ubicua en nuestras realidades tecnoculturales, pero para dejar de inocentar esa práctica y poder comprenderla desde herramientas proyectuales y semióticas. Bueno, ese es un poco el objetivo de la ponencia, ¿no? Ver alguna cuestión que tiene que ver con la aparición de los memes de Internet, poder contextualizarla diacrónicamente, para ver que justamente los memes, por más que tengan una realidad novedosa en cuanto a su textualidad, podríamos decir, arrastran, continúan con ciertas dinámicas discursivas que ya estaban presentes, por ejemplo, en el afiche de vía pública. En el caso particular del objeto de estudio que tenemos aquí, que es básicamente la cargada futbolística, que es esa configuración discursiva que existe en Argentina y en otros lugares también, pero básicamente que estamos trabajando nosotros en el espacio local, que tiene que ver con una cuestión agonística de pelea, de cargada, de dinamitar al rival, de enaltecer al propio rendimiento deportivo y a la propia identidad futbolística, que se ve en los equipos argentinos y en sus hinchadas y en sus dinámicas de club a club, ¿no? Cada vez que gana un partido o un campeonato Boca o River, que son obviamente los equipos que estamos siguiendo aquí por relevancia de títulos, etc., se generan una proliferación de piezas que en cierto momento histórico tenían que ver con el ganar la calle, con afiches de vía pública omnipresentes en la ciudad, que a partir del domingo y de una fecha donde ganaba y perdía estos equipos, se empapelaba la ciudad con esta vía pública. Algo de esto se continúa, pero con una sociosemiótica completamente diferente, que es la de los memes. Lo que nosotros trabajamos como memes y como conceptos teóricos tiene que ver con el meme, que tiene un origen muy lejano a los medios, tiene que ver con las teorías evolutivas de Richard Dawkins,
que justamente, continuando la línea evolutiva de Darwin, trabaja el meme como aquellas configuraciones materiales, conceptuales que van legándose de generación en generación y permiten adaptación, no solo biológica, sino básicamente cultural, ¿sí? Que tiene que ver con prácticas, tiene que ver con uso de herramientas, tiene que ver con sistemas de ideas, etc. El memeplex, que es una expansión que hace Susan Blackmore del concepto de Dawkins, que se aloja todavía más en la cuestión de herencia y de legados, trabaja la noción de memeplex para hablar de configuraciones que se legan de generación a generación y generan la continuidad sociológica estructural a partir de cuestiones mucho más complejas. Por ejemplo, las religiones como memeplex, o ciertas dinámicas de cortesía, de distancias entre personas, etcétera, que formarían memeplex sociales y culturales. Nosotros las reinterpretamos también con la noción de dispositivo de Agamben, que introduce de una manera mucho más clara lo discursivo y lo cultural. Y para este problema particular que estamos viendo ahora, que es una parte de todo el proyecto, obviamente tuvimos que ver conceptos teóricos específicos, ¿no? La identidad agonística, la identidad de pelea, ¿no? Entre rivales, que es propia de la cultura futbolística. Para eso vemos bibliografía específica, por ejemplo, de los argentinos Pablo Alabarces y Eduardo Archetti, que han generado como dentro de la matriz de los estudios culturales estas reflexiones sobre cultura futbolística, ¿sí? Que después vamos a articularlas en el análisis que Piros Kasuri va a continuar. Para eso tuvimos que atravesar consideraciones metodológicas complejas, poder ver en qué soportes vamos a seguir estas piezas. Redes sociales y servicios de mensajería son como los lugares donde estas piezas se nos hacen omnipresentes, básicamente desde una cuestión de prosumidores, las consumimos, también las producimos, las reformulamos, y entonces entre las redes sociales y los servicios de mensajería fuimos buscando el corpus. Es un muestreo intencional del corpus, es decir, cuando vemos cierto relieve, cierto espesor semiótico de lo discursivo, tomamos esas piezas para poder pensarlas y reflexionarlas a nivel grupal dentro del proyecto. En ese sentido es un análisis cualitativo-interpretativo y de muestreo intencional. Y operacionalizamos, por supuesto, conceptos del campo sociosemiótico discursivo con los conceptos de figura retórica, los procedimientos de connotación y de intertextualidad. En ese sentido, y reivindicando la perspectiva de diseño que tenemos como equipo alojados dentro de un laboratorio de diseño, estamos pensando también herramientas específicas desde el diseño para mirar estas cuestiones, no sociológicas, no antropológicas, que por supuesto son dimensiones que las tienen, pero queremos básicamente volver al diseño, ¿no? Una especie de contrato concreto, abstracto, concreto, pero volviendo al diseño. Y bueno, y la hipótesis que se va a trabajar aquí es que hay una convergencia tecnológica, se mencionaba a Jenkins anteriormente, nosotros por supuesto también trabajamos con esa modalidad teórica, esa intervención teórica, y la propuesta de hipótesis es que hay una continuidad compleja entre protomemes, es decir, estos afiches de vía pública, gráficos, materiales, de presencia urbana, a los protomemes, a los memes, perdón, que tienen por supuesto esta dimensión digital y de red virtual, ¿no? Bueno, en ese sentido, bueno, lo que decía antes, memes, memeplex y memes de internet, que son los memes que nosotros vamos a hacer, que es a diferencia de la noción de meme y memeplex, son, por supuesto, como dice acá Coleman, formas de datos digitales cuya vida social y material frecuentemente está imbuida con elementos de anonimidad, modalidades de hipermovilidad, efemeridad y mutabilidad. Condiciones que hacen que estas piezas tengan dimensiones discursivas en cuanto a la responsabilidad discursiva de lo que se dice y lo que se exhibe, de la relación entre destinador y destinatario, que es el contrato discursivo que se genera, muy particulares, ¿no? Por estas dimensiones de que el meme de Internet provee. Lo que también estamos pensando, que esta cultura futbolística, estas cargadas, hacen aparecer cuestiones que son de dimensión muy larga y muy estructural, las culturas futbolísticas, como una noción de masculinidad muy hegemónica,
y a partir de esas masculinidades una definición de lo que es no hombre, mujer, niño, minorías sexuales, LGBTB, todas esas cuestiones, muy, muy particular y muy patriarcal. En ese sentido, hay ciertas dinámicas que estamos viendo en estas piezas que tienen que ver con las culturas futbolísticas y las cargadas, para audiencias muy particulares, audiencias que no son exactamente tan abiertas como las de la presencia urbana, sino que generan cierto tipo de modulación más cómplice, podríamos decir, y que son las que están siempre articuladas por este discurso agonística, con una serie de recursos retóricos y discursivos muy, muy interesantes y complejos. Para eso, Piroska Suri sigue a partir de ahora la dinámica de análisis. Bueno, vamos a hacerlo muy rápido para por lo menos mostrarles cuáles son 4 dinámicas o estrategias que identificamos. Una pasa por el paternalismo, donde el rival se pone en el lugar de un menor, de un niño, que crea una autoridad inapelable hacia, bueno, uno y la identidad futbolística de uno. Y acá una cosa más que queremos destacar es la ausencia de la figura femenina, que bueno, vamos a ver, bueno, y pasemos porque bueno, estamos ya cortos de tiempo. Más ejemplos donde además, perdón, algunos ejemplos más de esa característica, donde además hay una afectividad incluso que de manera irónica se dirige hacia el rival. Pasemos, por favor. Y bueno, digamos, aparecen imágenes de cuidado hacia ese rival como hacia los niños. Entonces, esa cuestión de vacunarse, papá trayendo algunos regalos así, para los hijos. Sigamos. La segunda, y ahí empieza a aparecer una figura, una figura femenina, feminizando el rival. Feminizando, pero de una manera, obviamente, bueno, de una manera asimétrica, basada en un imaginario social heteronormativa y normativo, donde la feminización resulta en la superioridad y dominación de uno, la figura masculina. La figura femenina se representa como débil, receptiva, pero al mismo tiempo sexualizada y cosificada, que se ve en estas imágenes. Pasemos, por favor. Acá en este caso, bueno, y hay una cantidad de como accesorios y herramientas, bueno, objetuales que aparecen en eso. Bueno, las prendas son una de esos accesorios que aparecen constantemente. Sigamos, por favor. Bueno, la tercera dinámica o estrategia discursiva es homosexualizar al rival. Entonces, acá nos quedamos dentro del ámbito masculino, pero el rival, que a veces incluso se junta con la figura de un niño, se representa otra vez como alguien débil, alguien inferior a uno, pero también aparece otra vez más esa afectividad típicamente hacia ese rival que, bueno, definitivamente no llega a la altura de uno. Definitivamente se trata de un discurso políticamente incorrecto y discriminatorio, pero digamos, esto, bueno, simplemente estamos viendo las discursividades que aparecen como estrategias en esas construcciones de identidad futbolística. Pasamos al siguiente, por favor. Y acá, bueno, una cosa que vemos, por ejemplo, están apareciendo o aparecen otras herramientas visuales, no sé, el anime, las fotonovelas y las historietas también. Siguiente, por favor.
Y finalmente, bueno, hablando de un discurso discriminatorio, está el discurso donde directamente al rival se lo somete a través de la violencia sexual. Y acá, bueno, para mencionar una cuestión solamente, lo que notamos que hay un tabú sobre la representación de figuras, digamos, cuerpos reales de personas a través de fotografías. Más bien típicamente aparecen esas mascotas de los dos equipos en esa relación de sometimiento. Bueno, ya para ir cerrando, bueno, estos son ejemplos que, bueno, digamos, tienen una relación un poco más lejana. Bueno, ya hay que entender cuál es el discurso, ese mismo discurso de la homosexualización en el cual se inciertan, que no son tan directas como las anteriores. Bueno, ahora, para ir cerrando, lo que vimos es en nuestro trabajo y incluso en tratando de establecer el corpus, que cuando recabamos piezas de las redes sociales, bueno, después nos dimos cuenta que algunas de esas piezas eran formatos digitalizados de afiches analógicos que anteriormente circulaban por las calles. La siguiente, por favor. Entonces, en ese sentido, los afiches urbanos se convirtieron en afiches 2.0 y aparecieron los memes de Internet, que, por ejemplo, como se ve en este caso, muestran una intertextualidad clarísima. La primera imagen, digamos, un afiche analógica. Entonces, bueno, en eso basamos y en la intertextualidad y las herramientas comunicativas generales, que los afiches, de hecho, tenían bueno, desde la perspectiva de hoy, eran casi como protomemes. Entonces, lo que estamos haciendo hoy con memes, discursivamente, tiene mucha similitud con los afiches. Es cierto que más allá de la convergencia tecnológica, los memes traen cosas nuevas. Bueno, no solamente las redes por las cuales circulan, la anonimidad, la reapropiación, etcétera, pero traen esas herramientas visuales y textuales a la expresión y a la construcción de estas identidades. Entre ellas, por ejemplo, las plantillas de memes, que bueno, ahora cualquiera puede producir un meme, que no era el caso con los afiches. Digamos. Entonces, si podemos ir redondeando, por favor. Gracias. Hay una más. Entonces, vimos que hay una convergencia, una continuidad, pero justo mencioné ciertas divergencias discursivas, y ahí nos preguntamos cuál puede ser la razón para esas divergencias discursivas, que en los memes de Internet, bueno, se emplean estrategias discursivas mucho más jugadas que en los afiches. Entonces, estuvimos pensando en que el espacio digital, a diferencia del espacio físico, es mucho más segmentado, nichos se generan nichos de comunidades, y además la anonimidad también genera una cierta merma de responsabilidad sobre lo anunciado. Y estamos en la última diapositiva. Bueno, esas discursividades que mostramos no son exclusivas. Hay otros afiches, pero provenientes de otros espacios, otros ámbitos, y principalmente de otros enunciadores, donde la discursividad, más que la rivalidad, sí puede mostrar cierta solidaridad y comunidad aún con el rival. También. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias. Súper interesante, ¿no? El planteo, y puntualmente en términos de diseño, digo, valorable, muy valorable el hecho de darle un marco
sociohistórico a los memes, en un contexto tan particular y relevante como es en la cultura argentina, lo es el fútbol, ¿no? Imagino que también para ustedes el desafío de trabajarlo con un Boca River, un Lanús Banfield sería también muy, muy importante, ¿no? Para el contexto. Sí. Y por otro lado, digo, esto el concepto de protomeme parece ser muy, muy productivo para pensar líneas de continuidad y la novedad que plantean los contextos contemporáneos, ¿no? De esto de a partir de esto poder seguir desarrollándolo, ¿no? Interesantísimo también. Muchas gracias. Bien, vamos entonces a presentar la última ponencia, que es aproximaciones, a los aspectos metodológicos para la categorización de los memes como dispositivos discursivos, a cargo de Mariano Wisniewski y Juan Manuel Villalba. Después de esta exposición, entonces, como les decía hace unos minutos, vamos a dar paso al intercambio de dudas y situaciones puntuales que ustedes quieran trasladar a los expositores, ¿sí? Bien, continuamos entonces. Bueno, gracias Franco. Bueno, vamos a la presentación. Bien, ahí me dicen si se ve. Genial, se ve bien. Perfecto. Ok, bueno, somos Mariano Wisniewski y Juan Manuel Villalba. Formamos parte del mismo equipo de investigación que Nicolás Pirosca, Alejandro y Nicolás Parra. Y bueno, estamos presentando esta ponencia que en un poco repaso cuál es el título del proyecto de investigación que llevamos a cabo. Se llama Estrategias y taxonomía del meme como dispositivo discursivo de construcción, reproducción de identidades y representaciones político-culturales en plataformas y redes sociales digitales, su rol en el debate democrático contemporáneo. Y, digamos, parte del objetivo del proyecto tiene que ver con relevar, hacer un relevamiento de los memes y, por el otro lado, elaborar una taxonomía clasificatoria de estos, o sea, una clasificación. Entonces, como bien comentó Nicolás en la presentación anterior, nosotros nos encontramos en el primer año de realización de este proyecto, que pretenderemos continuar luego, pero una de las primeras cuestiones que se nos planteaban, o por lo menos se nos planteaban a nosotros dos, tiene que ver con aspectos metodológicos que hacen a ver cómo construimos, bueno, esas categorías que el proyecto se propone. Entonces, la ponencia se propone explorar y reflexionar sobre las cuestiones metodológicas que requiere el diseño de una investigación sobre memes. Así que avanzamos. Bien, la primera cuestión que yo diría es que van a encontrar en esta presentación muchas preguntas y por ahora, podríamos decir, pocas respuestas. O por lo menos quisimos presentar algunas reflexiones o algunas preguntas que nosotros mismos tenemos. Entonces, la primera cuestión tiene que ver con por qué pensar lo metodológico, y ahí pensamos como dos cuestiones. Por un lado, porque no necesariamente la investigación sobre memes es, si bien hay marco teórico sobre esto, no es necesariamente, no tiene un estado del arte tan desarrollado, entonces vamos como, en cierto sentido, como explorando en lo metodológico. Y por el otro lado, porque hay un universo de memes que es amplio, que es disperso por la propia, por el propio funcionamiento de las tecnologías y las plataformas. Entonces, a ver, nosotros pretendemos entonces tener en cuenta o considerar algunas cuestiones que hacen al diseño de la investigación. El diseño de una investigación, tomado como de la literatura metodológica, tiene que ver con el
camino, la estrategia más eficiente que tenemos para abordar un determinado objeto de estudio, que se plantea alguna pregunta o un conjunto de problemas, y en ese desarrollo tiene que atravesar algunos aspectos que hacen el diseño, lo que se llama el diseño del objeto, o el diseño más empírico, y que tiene que abordar, ahí citamos a dos referencias bibliográficas metodológicas, tiene que abordar 4 cuestiones. La primera son las unidades de análisis, es decir, cuáles son los criterios para constituir efectivamente cómo se conforma nuestro corpus. El segundo tiene que ver con las dimensiones o variables, ¿sí? Cuáles son los aspectos o las características, o cómo construimos definiciones conceptuales y operativas para determinar esas variables. La tercera es cómo hacemos un recorte temporal en una investigación, ¿sí? o incluso espacial, si hacemos un trabajo sincrónico o diacrónico, por ejemplo. Y por último, lo que tiene que ver con cuáles son los instrumentos o técnicas que nos sirven para recolectar los datos, para, digamos, desandar las preguntas de investigación y desarrollarlas o poner a prueba las posibles hipótesis. Vamos con la primera de estas. Entonces, las dimensiones, digamos, o las variables son categorías o construcciones que nosotros hacemos metodológicamente, que no son naturales, que no existen. Una variable no es algo que existe en el mundo, sino que es un recorte que nosotros hacemos y que surge, podríamos decir, de hacer condiciones de contraste, es decir, separar o identificar diferencias en un eje de semejanzas. Entonces, en ese proceso de construir variables, de construir clasificaciones, percibimos algunas diferencias, obviamos otras, dejamos de lado otras, y construimos o elaboramos construcciones que tienen alguna significación. Entonces, en una investigación científica, estoy hablando de una cuestión más metodológica, tenemos que hacer explícito cómo construimos la variable y cómo la vamos a, o cómo construimos una clasificación y cómo vamos a hacer operativa la forma en que vamos a medir esa variable. Avanzo. Entonces, en el proceso de pensar cómo hacemos para construir clasificaciones, o sea, cómo construimos variables para los memes, nosotros pensamos 5 diferentes criterios clasificatorios, cada uno de los cuales, a cada uno de los cuales le pensamos o reflexionamos que pueden tener algún enfoque teórico, metodológico específico para establecer esas clasificaciones. Así que, bien. ¿Quieres decir, Manu? Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Se escucha bien? Perfecto. Bueno, continúo yo. Voy a leer rápido, sí, porque no tenemos tiempo. Bueno, decidimos comenzar a crear clasificaciones posibles en base a un sustento teórico sin ánimos de establecer un juicio definitivo, sí, esto es de carácter reflexivo, sí, hasta el momento. Bueno, todo para establecer una posible reflexión, sí, comprensión acerca de los memes como herramienta de comunicación, sí. Primera clasificación posible que establecimos por la sintaxis audiovisual, a partir de los elementos y tratamientos audiovisuales que conforman al meme, ¿sí? La morfología o tipología de las imágenes y su composición, la vinculación texto, imagen y audio. Bueno, esto es una clasificación que se viene haciendo bastante en internet, sí, es lo primero con lo que nos encontramos cuando tipeamos en Google tipos de memes, ¿sí? Es la forma más fácil de encontrar taxonomías, digamos, en internet. Así como solemos separar los géneros musicales, los géneros de películas o series, etcétera, por sus características temáticas, estilísticas y compositivas, ¿sí? Se han ido agrupando de forma casi natural a los memes. Como el ejemplo que traemos acá, que es el género que en internet llaman Rage Comics, ¿sí? Que podemos encontrar similitudes. Acá es una especie de collage, ¿no? Pero cada una de esas figuras representa un meme, un tipo de remate o formato, ¿sí? De tipo cómic. Los memes aquí comparten un estilo gráfico y compositivo y con rasgos semejantes a la lectura de las historietas.
Y acá vemos que casi naturalmente se agruparon en la forma de género a los memes. Siguiente, puede ser. Bien, vínculo enunciador-enunciatario. Partir de los vínculos imaginarios que se establecen entre los sujetos y actores de la comunicación, ¿a quiénes está dirigido el contenido comunicacional? ¿Cuáles son los guiños que se establecen entre los actores de esa comunicación? ¿Cuáles son los capitales simbólicos que comparten? ¿Sí? En este acercamiento preliminar, los memes parecieran dirigirse a un conjunto específico o públicos particulares, ¿sí? Determinamos en la construcción de los sujetos los determinamos en la construcción de los sujetos participantes de sus enunciados. Aquí podemos encontrarnos con casos donde se hayan construido un sujeto enunciatario, ¿sí? Repasando lo del sujeto enunciatario. Es el voz al cual el enunciado en sí mismo se refiere, ¿sí? El enunciado está construido por ese yo que lo realiza. Podemos encontrarnos con casos que se haya construido un sujeto enunciatario específico o cerrado, ¿sí? Sin posibilidad de interpretaciones fuera de ese circuito que creó el enunciado. Como también podemos encontrar casos donde el sujeto enunciatario es difuso y sale a un público como más general, ¿no? Tratando de que el meme sea lo más viral posible. E incluso casos donde un meme interno, ¿sí? Un meme que es compartido en un grupo cerrado de personas, se difunde exitosamente por internet, ¿sí? Y cambia aquella construcción enunciataria que había creado, ¿sí? El meme que vemos en pantalla, ¿sí? Construye dos tipos de sujeto enunciatario. Aquel que se identifica con problemas de deuda, ¿sí? Y aquel que haya entendido o haya mirado la serie y que entienda la referencia a la cual alude, ¿no? La imagen del personaje. Si yo no cumplo las condiciones que plantea el sujeto enunciatario en este meme, yo no soy capaz de realizar la interpretación del enunciado. Siguiente. Por sus condiciones de producción o reconocimiento, ¿sí? ¿Cuál es el efecto de sentido buscado? La parodia, el humor, la crítica, reflexión, ¿sí? Acá traduzco el meme. Bulbasaur te trae una flor porque espera que te sientas mejor. Acá no se busca un sentido de ironía o sátira, sino que el meme está tratando de hacerte sentir mejor. Estamos hablando acá del tono o el efecto de sentido buscado, ¿sí? La mayoría de los memes nos buscan hacer reír, pero también podemos encontrar casos que buscan la crítica, la sátira, la identificación propia, la reflexión, el efecto de ternura, son un montón de ejemplos. ¿Qué sustento teórico podemos traer para abordar este tipo de clasificación? Bueno, desde la doble hipótesis que traía Liceo Verón, ¿sí? Sobre la semiosis social, repasando, ¿sí? Número uno, toda producción de sentido social y en tanto y en cuanto para comprender un fenómeno significante precisamos analizar sus condiciones sociales de producción, ¿sí? Segundo, todo fenómeno social tiene una dimensión social todo fenómeno social tiene una dimensión social que lo constituye. Bueno, podemos tener en cuenta a partir de esto las condiciones de producción y el reconocimiento para crear futuras taxonomías. Siguiente, puede ser. Voy, Manu. Por su materialidad, bueno, acá convergencia mediática, Jenkins, todos lo conocemos y creo que en las 4 ponencias lo hemos visto ya, a Jenkins. El meme ocurre en diversas esferas de la praxis humana, puede ser de carácter digital como también puede estar impreso, sea una ilustración, una obra artística, un protomeme como vimos de la mano del profesor Pincus y Pirosca. Una obra artística, una canción, un texto, una forma de hablar, etc. Producción, reproducción, reapropiación y multimodalidad son algunas de las características de las manifestaciones significantes que emergen en los medios, ¿sí? Y plataformas digitales, y eso debe tenerse en cuenta a la hora de pensar la materialidad misma del meme. Lo que estamos mostrando en la pantalla es apenas un fragmento, ¿sí? Un fotograma de un video muy viral y conocido en los comienzos de YouTube y de los primeros virales que se hizo justamente meme en Latinoamérica, ¿sí? El meme de Edgar se cae. Siguiente. Sí. Ya por último de las 5, por su temporalidad, ¿sí? Pensar al meme como un hecho o como una reacción o algo que sea testimonio de algo que pasó, ¿sí?
un meme puede estar orientado hacia la comunicación o viralización de un suceso, un acontecimiento o un evento histórico, sin que esto se siga múltiples interpretaciones que puedan realizarse a lo largo del tiempo, porque una vez que un meme de reacción agota su carácter de reacción, podemos seguir pensándolo para traerlo de vuelta en futuras interpretaciones a modo de, de registro, ¿sí? De registro de aquel evento. Este es un meme súper específico sobre un partido de fútbol. Mariano, ¿vos recordás? No, es el arquero del Real Madrid, pero no recuerdo el partido. Tenía algo que ver con penales, eso sí. Habrá atajado muchos penales en ese momento. Bueno, bien. Continuamos. Bien, entonces, decía, retomando un poco y haciéndolo bastante rápido para no excedernos. Las reflexiones metodológicas que traíamos tienen que ver, por un lado, con la construcción de sistemas clasificatorios o de categorías o de variables, para decirlo metodológicamente, y lo otro tiene que ver con la construcción de las unidades de análisis y cómo determinar, en realidad, el universo y las muestras. Entonces, empezamos a pensar algunas reflexiones o algunas preguntas que tengan que ver justamente con cómo construir un universo que es difuso, que es difícil de construirlo, y cómo tomar un conjunto de piezas que nos permitan tener algún tipo de representatividad acerca de lo que decimos. Entonces, bueno, nos planteamos un grupo de interrogantes. El primero tiene que ver con el universo, determinar qué efectivamente es un meme y qué no lo es. Ahí nos falta una palabra ahí, pero dice, ¿cómo recortamos un universo que no es fácilmente identificable, ni espacial ni temporalmente? Ahí planteamos la diferencia entre lo viral y lo memético. Vamos a incorporar, venimos incorporando la dimensión interpretativa o hermenéutica. El segundo grupo de interrogantes que nos planteamos tienen que ver con cómo construir una muestra representativa, cómo hacemos inferencias generales que representen una de las dos condiciones fundamentales que tienen que ver con una muestra, que es cómo representar la heterogeneidad o la varianza o la variabilidad de una muestra. Perdón, Mariano, si podemos ir redondeando, por favor. Nos queda casi nada. Es decir, cómo mostrar que esa parte que seleccionamos tiene una relación de iconicidad con el todo. Ahí nos planteamos la posibilidad del muestreo teórico. Y por último, el tercer grupo de interrogantes tiene que ver con la autoría y la confiabilidad de las piezas. Cómo determinamos el origen de un meme y que es una pregunta que nos hicimos, ¿no? ¿Quién es el autor del meme? Autora, o autor colectivo, y cuál es la confiabilidad que esa pieza tiene para poder hacer inferencias y, bueno, desarrollar hipótesis y demás. Así que, bueno, nada, como final, lo que ponemos ahí es que nos llevamos más, lo que dije al principio, que nos llevamos más preguntas que respuestas, que pretendemos que encontrar respuestas a estos interrogantes sirvan, por supuesto, para nuestro proyecto de investigación, pero para pensar también en cómo construir diseños de investigación para otras piezas de comunicación visual. Así que, bueno, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Mariano, Juan Manuel. En este último caso, ¿no? Qué importante es esto de intentar establecer metodologías de análisis, tanto metodológicamente, de relevo, de categorización de las piezas que de por sí, como comentaban ustedes, como mencionaban, son muy complejas de encuadrar y catalogar en ese universo, ¿no? Importante destacar, ¿no? El esfuerzo por tratar de pensar y encuadrar en términos metodológicos este vacío disciplinar, ¿no? Y también digo, tomando algo que mencionaba Mariano al principio de la ponencia, esta búsqueda exploratoria tan característico de todo proceso proyectual, ¿no?
digo, cómo el mismo proceso nos alimenta y deviene en elementos que nos permiten seguir repensando y reflexionando, trabajando sobre lo que venimos haciendo. Y digo, venimos haciendo porque uno también trabaja sobre diferentes proyectos de investigación y en eso también, y para dar puntapié inicial a las preguntas, como le decíamos al cierre de todo esto, qué importante es que todo lo que vamos desarrollando nos permita generar aún más preguntas, más que respuestas, ¿no? Para poder seguir desarrollándonos y buscando de qué manera podemos enriquecer cada uno de los campos que venimos trabajando. Si les parece bien y si están de acuerdo, agradezco en mi rol particular esto de ir marcando por ahí la situación antipática de los tiempos. Gracias a todos por la paciencia en los minutos extendidos de cada una de las ponencias, y vamos a dar paso, a partir de ahora, Ignacio va a llevar adelante lo que son las preguntas, las cuestiones que ustedes quieran desarrollar respecto de cada una de las ponencias, ¿sí? Muchísimas gracias. Sí, gracias a todos. Nos quedan unos minutitos. Cuando en lo particular iba leyendo las ponencias, iban surgiendo, más que preguntas particulares, la búsqueda por líneas de continuidad en los enfoques, sobre todo en esto de las disciplinas proyectuales y ese esfuerzo por entender a la investigación también desde el campo proyectual. Entonces es interesante también esos enfoques como líneas de continuidad. Entonces, una de las cosas que me surgían es esta búsqueda por ir más allá, por indagar en temas que no solamente son escasamente trabajados, sino también que implican formas novedosas de abordajes académicos, de lo que podemos estudiar y pensar desde el diseño. Entonces, en ese sentido, me gustaría preguntarles, como una pregunta abierta, dónde se ubican dentro de esta cuestión y qué piensan del estado actual del campo de análisis donde se vienen desarrollando. Obviamente cualquiera que quiera preguntar también puede levantar la mano y hacer su pregunta desde ya. Pero bueno, en un sentido amplio me gustaría preguntarles brevemente dónde se están ubicando en el campo del conocimiento actualmente. Yo pensé, perdón, que Manuel había levantado la mano, por eso no abría el micrófono. ¿Vos querías decir algo? Ah, no, simplemente le respondía para después, ¿no? O sea, ok. Entiendo, Igna, que la idea es que puedan hacer alguna respuesta, ¿no? Los chicos, cada uno de los equipos, o dejar la pregunta libre, digamos. Sí, que respondan, y obviamente si alguien quiere preguntar, desde ya también levanta la mano y no hay problema. Dale, yo después paso entonces. Bueno, en particular creo que das con un punto bastante clave, Ignacio, de que el estado actual de estos estudios es muy inminente, ¿no? O sea, sobre todo porque creo que todos compartimos que son experiencias muy actuales, muy contemporáneas, por lo tanto, no es lo mismo que estar estudiando, no sé, en una tesis, un contexto quizás, no sé, posmoderno o qué sé yo, entre los 60 y los 90, por decir algo, ¿no? Donde encontramos quizás un montón de investigaciones ya realizadas. En este caso, por lo menos, creo que con las investigaciones de los memes, vos mismo con la cuestión de las tecnopolíticas y las performances actuales de intervención urbana, y de todo lo que sucede en el campo digital, y en nuestro caso con lo transmedia, bueno, hay obviamente estudios, no somos los primeros ni las primeras en posar la mirada sobre eso, pero quizás por lo menos por nuestra parte lo que hay de estudios teóricos sí pueden ser, no sé, puntualmente narrativas transmedias, pero que provienen sobre todo de lo que tiene que ver con
los medios masivos, quizás, ¿no? O experiencias implicadas en industrias del entretenimiento masivos. O sea, hay poco en el campo experimental y artístico, hay igual, pero poco quizás en América Latina. Quizás encontramos, no sé, bueno, en Estados Unidos, en Canadá o en España, algunas investigaciones interesantes que pueden irse más hacia lo experimental, pero bueno, por lo menos en nuestro país, estudios sobre proyectos transmedia en el campo artístico experimental es poco. Entonces, bueno, también eso es bueno y es malo, ¿no? O sea, es un aliento quizás como a eso, producir conocimiento en esa área, y puntualmente es del diseño, porque quizás lo que hay no proviene del diseño, ¿no? Sino puede ser, no sé, desde artes electrónicas o de, bueno, obviamente el campo digital. Pero bueno, encontrar, creo que este lugar en donde se pueda unir más desde la disciplina del diseño, ese abordaje de narrativas transmedia en el campo artístico, eso es como quizás por lo menos en nuestra ciudad y en nuestro país, es un nicho que, bueno, nos parece interesante eso, contribuir a ese espacio, pero creo que seguramente coincidimos de que, nada, son campos todavía muy, muy contemporáneos. Sí, definitivamente, y por eso también hacia ahí va un poco la pregunta. O sea, parece una doble dimensión, una que es la actualidad y otro es el campo de estudio, digamos, donde naturalmente, digamos, la formación proyectual no está orientada a la investigación, con lo cual, digamos, las áreas de vacancia son mayores que en otras disciplinas donde, aun cuando digamos, los temas de estudio son actuales, obviamente hay mucha más gente investigándolos, así que parece que esa cosa digamos, de la vacancia se agrega a la problemática de lo contemporáneo. Y en ese sentido, tal vez para preguntarle sobre todo a las ponencias o a indagar en relación a las ponencias con respecto a los memes, si bien es otra de las líneas de continuidad que al menos yo vi en todos los planteos, es acerca de la figura del prosumidor en relación al universo visual de manera amplia. Al menos en el enfoque particular que yo tengo es considerar al meme dentro del campo proyectual también, y de retomar esa cuestión del diseño desde un enfoque amplio, donde ya no hay una relación unidireccional entre la pieza y el usuario, si se quiere, en términos contemporáneos, sino de una intervención sobre esa pieza que, al menos desde el enfoque personal, entiendo que expande el universo creativo y expande el hecho de pensar al diseño desde una óptica más amplia. Entonces, me gustaría también indagar, sobre todo en relación a las ponencias de los memes, qué opinan de esta cuestión o cómo lo ven. En principio, a mí lo que me resulta muy llamativo de los memes es esta cuestión no solo prosumidora, sino de enorme proliferación, ¿no? La verdad que la problemática de producción de mensajes meméticos, por llamarlo de alguna manera, a partir de las apps y ese tipo de cuestiones, han trascendido la valla de tener cierta competencia productiva para generar un mensaje, ¿no? La ha dejado a un nivel tan bajo en un punto que ha favorecido de una manera la replicación de los memes a un nivel inaudito, comparable, y además con esta cuestión de la poca responsabilidad discursiva que hay que tener para ejercerlo, ¿no? Y eso me parece que no lo iguala, pero lo pone en un lugar muy complejo del análisis. Es como hablar del chiste. ¿Dónde nace un chiste? ¿A quién va? ¿Quién lo replica? ¿Cómo se replica? Yo creo que ya el meme pertenece a ese tipo de modalidades tan complejas de estudiar que si uno quiere ver el origen ya tiene que irse a la psicología social dentro de un punto, ¿no? Una cuestión de sociología compleja. Y en ese sentido,
Bueno, es ese tipo de objetos tan complejos, me parece, el meme. No sé si respondo un poco a la pregunta, pero es como una línea de fascinación que a mí me da con respecto al meme, que tiene esta dinámica, ¿no? Lo prosumidor, pero a un nivel de tan alta escala que ya la cantidad se convierte en cualidad, ¿no? En ese sentido, me parece. Por ahí, para agregar alguna cuestión que, bueno, obviamente, como dijimos, bueno, hay que revisar, bueno, o tirar por la borda el concepto, o varios conceptos como autor, bueno, quién es el enunciador detrás de eso, bueno, no queda claro, pero justamente a partir de esa dinámica me parece que también es interesante ya desde el punto de vista del diseño, que en cierto sentido aparecen estilos que son contradiseño, que justamente, bueno, hay una intencionalidad detrás de ellos, pero justamente quieren mostrar la mano, quieren mostrar la, no sé, fragilidad y la intervención de las imágenes, que es algo que en ese sentido es opuesto a cómo se practica el diseño en ámbitos profesionales. Entonces, por ejemplo, el ejemplo que mostraron Mariano y Manu, los Rage Comics, son un ejemplo particular de eso, cuando se emula un estilo de dibujo que fue con los primeros programas de Windows que permitían dibujar con la computadora. Entonces, bueno, esas cuestiones anacrónicas por ahí podemos llamarlo contradiseño, digamos, retomar tecnologías o por lo menos el estilo de tecnologías bien anteriores a lo actualmente al Internet. Yo agrego una cosita, que es que, bueno, un poco lo pusimos esto al final, que pasó rápido, de nuestra ponencia, pero la cuestión de autor, de autoría, de derecho a autor, que es un tema que viene, por supuesto, en discusión hace mucho tiempo. Con esto que vos decís de la categoría de prosumidor, se pone en discusión, y en el meme en particular. Entonces, digo, metodológicamente también tenés que buscar alguna forma de estudiarlo más o menos novedosa. Y entonces estuvimos pensando algún tipo de analogías para estudiar justamente qué es un meme y cuál es su autoría. Bueno, en la ponencia planteamos algo, el concepto, ¿no?, de esto de obra abierta de Eco. Hemos pensado también en establecer analogías con el arte, y entonces ver la producción más del arte surrealista, en la categoría del cadáver exquisito. O sea, me parece que te obliga a este tipo de formas discursivas a pensar nuevas categorías. Me parece que ese es el gran desafío para el análisis de este tipo de objetos. Sí, y digo, en todos los casos también, haciendo foco en la cuestión de la utilización de los medios tecnológicos, digamos, ese mar de contenido prácticamente infinito y esos usos siempre cambiantes implican que necesariamente las categorías vayan mutando, vayan agregándose o se vayan eliminando, porque, por ejemplo, digo, desde mi tema particular, en términos de gráfica activista, está dentro de mi espectro de análisis el meme también, pero que podría ser catalogado como un meme activista, que digamos es un universo que también empieza a aparecer y es súper interesante, donde la cuestión de la autoría deja de tener sentido, porque es imposible de rastrear. En todo caso, lo que sí es rastreable es el origen de la imagen, en muchos casos, como el ejemplo que ponían del juego del calamar. Bueno, yo puedo distinguir de dónde viene la imagen, pero no puedo distinguir la autoría por detrás. Entonces es también interesante para poner en cuestión, desde el punto de vista proyectual,
o del contexto contemporáneo, quien crea la pieza no sé si es que no es importante, pero aparece velado también. Y bueno, en cierto modo, luego nos habla de prácticas colectivas desde distintas dimensiones, porque bueno, desde un ámbito más formal, de un trabajo de cátedra, también hay un trabajo colectivo donde intervienen tanto docentes como estudiantes, o incluso ex docentes que también fueron estudiantes. Entonces, digo, hay algo colectivo también desde distintos enfoques que está bueno destacar en un campo donde hegemónicamente en muchos casos se entiende la práctica del diseño desde un punto de vista individual. Entonces hay como una cosa también interesante ahí que pone en cuestión algunas de las visiones hegemónicas de la disciplina. Entonces también es muy interesante para rescatar, porque me parece una línea común del análisis también. No sé, Manuel, si querías preguntar algo. Sí, Franco, creo que me estás diciendo el tema del tiempo, ¿no? Sí. El tema del tiempo, y yo quería agregar una sola cosita en relación a todo esto que se viene hablando, que es tremendamente interesante, ¿no? Cómo la tecnología, por supuesto, es ya como mediadora, y en la tecnología, particularmente en los objetos tecnológicos que nos permiten tener acceso a determinadas herramientas. Particularmente hablo referido a los memes, ¿no? Como la gran cantidad de herramientas a disposición, habría que ver si no se puede llegar a generar una especie como trabajaba Mariano y Juan, esta categorización de herramientas que permiten manifestar más o menos la mano de quien realiza, generando esta situación de diseño casi no experto, que se puede suponer como un diseño no experto, pero que interviene también el uso de una herramienta, del conocimiento técnico de esa herramienta y del conocimiento del objeto técnico, tecnológico con el que uso esa herramienta. Hay una complejidad ahí súper interesante para seguir trabajando, ¿no? De la mano también de esta situación de la democratización de la herramienta y desde lo colectivo, donde, como decía Ignacio recién, la autoría pasa a un segundo, tercer plano allá a lo lejos, donde lo importante es la producción colectiva, ¿no? Nada, ahí Emanuel marco también el tema del tiempo, ¿no? Como... Sí, yo para compartirles quizás una opinión también de este lado, y sin intenciones de que las respondan, por ahí les dejo las preguntas nomás abiertas, me parece que podría ser valioso para tener una perspectiva, ¿no? de un investigador nuevo, ¿no? En primer lugar, agradecerles las charlas, ¿no? Que estuvieron buenísimas. Es súper interesante el desarrollo que tuvieron sobre todos estos temas. Me gusta esto que tomo algo que nombraba Igna de la línea de continuidad, o sea, poder generar una continuidad en el pensamiento localizado. Me parece que es algo que estamos acá en este momento, se está construyendo. Y digo localizado porque de pronto, no sé, en el mundo de los memes se nombra a la génesis, quien le pone el nombre, es una persona que, digamos, acervaba, digamos, con su desarrollo, digamos, darwiniano, ¿no? de la biología, se inserta dentro, ¿no? del universo de la imagen y demás, en una nación que, bueno, era incipiente en ese tiempo poder llevar las ideas de la biología a otros lugares. En eso, esta construcción que yo creo que estamos teniendo acá, trata un poco de hacer una construcción local, ¿no? Y hablar del afiche, ¿no? Que es algo también trabajado acá, mismo en la FADU se ha hablado mucho del afiche, o sea, hay producción científica del afiche. El activismo gráfico, ¿no? También hay producción acá, doctorado. Y bueno, también agradecerles a los chicos de las universidades de Lanús, que fue una sorpresa para mí también encontrarme con chicos de otros lados que
para compartirles una pregunta que yo tenía, bueno, pero ¿quién se está hablando de memes? ¿Qué pasa en otras facultades? Acá en la FADU hay una persona que, bueno, Ignacio ya comentaba también en su trabajo, él aborda en algún punto la cuestión de los memes, pero también tenemos acá a este chico Iván, que ya les digo el apellido, que también está haciendo una producción alrededor de los memes, que me parece que se lo quería compartir como una línea, ¿no? de conexión, de futuras conexiones. Yo mismo también, en mi proyecto, estoy con ganas de llevar adelante investigaciones alrededor de los memes. Y yendo ya a las preguntas, se las dejo nomás de vuelta, ¿no? para que las respondamos, porque ya estamos con el tiempo. Voy a ir uno por uno, si les parece. En el caso de Igna, quería compartirte, parece súper interesante esta dimensión política del diseño, ¿sí? Y esta cuestión de la visión no ingenua de la web, ¿sí? Que hoy es como los afiches lo fueron para el activismo gráfico, la calle, hoy es la web y las redes como actor central. Y la visión ahí no ingenua sería entender que en las redes hay propietarios de las redes, ¿sí? Y hay usuarios de las redes, y hay clientes de las redes, ¿no? O sea, hay cadenas de valor, hay una construcción ahí de negocio, pero también hay emancipación, ¿sí? Eso me parece que está buenísimo. Y más que una pregunta para vos, Igna, quería dejarte esta mirada de la co-creación de los usuarios en las redes, más allá de que haya propietarios de las redes, hoy es un territorio de disputa, y que cualquiera que trabaje en redes, en mi caso yo suelo trabajar en redes, ve ese combate, ¿no? Escaparle al algoritmo, cómo me introduzco en la viralidad, cómo combato las interfaces, ¿no? Que me permiten y no me permiten hacer determinadas cosas, que en la vía pública era poner una ficha en un lugar céntrico. En las redes es poder entender cómo funcionan las plataformas y cómo son los modelos de negocio de las distintas redes, para no caer para que giren, ¿no? Para que las piezas giren. Después quería ir con Antonella y Mariel. Acá tengo un poco las notas. Voy rapidito, me encantó lo de la cartografía reimaginada, ¿sí? Transmedializada, parece que es fantástico. Y esta colaboración entre expositores y facultades y alumnos y un montón de actores, digamos, que me pareció también muy interesante de ese proyecto, que es como sorprendente, ¿no? La cantidad de actores diversos también, ¿no? De múltiples actores del diseño, porque ustedes mostraban piezas gráficas, piezas espaciales, ¿no? O sea, cuestiones de imagen y sonido, ¿no? Como que multidisciplinar y encima también múltiples actores, como lo que son los artistas, los museos, ¿no? Entonces, como que conectar todo eso me pareció fantástico. Y la pregunta que yo les dejo es, ya que el pensamiento es desde el diseño, ¿qué aspectos de la proyectualidad, que es la que se trabaja tanto en FADU, ¿sí? Para los chicos de Lanús, qué aspectos de la proyectualidad, ¿no? Creen que aportaron o que pueden aportar, porque sé que este es un trabajo hacia el futuro también, en este desarrollo multidisciplinar, que entiendo que es como el desafío más grande, ¿no? Como conectar toda esta información y cómo la proyectualidad ahí se hace presente, ¿no? Que eso me faltó verlo. Yo me preguntaba, ¿viste? ¿Se va a meter en eso? Porque es lo que une a todas las disciplinas del diseño en la FADU, ¿no? Por eso te lo decía. Y después, para llegar a los trabajos del tema memes, ¿estoy bien con el tiempo? ¿No? ¿Se puede? Bueno. Dale. Le doy. Rapidito también. En lo que es el trabajo de los protomemes, me parece que es muy interesante el entramado de fuentes que pusieron en juego y de tantas temáticas, ¿no? Lo futbolístico, bueno, acá lo dijeron mis compañeros, ¿no?
la cantidad de cosas que se ponen en juego tan importantes además, ¿no? Para lo localizado, ¿no? Hablando de vuelta sobre eso. Y para mí eso muestra la profundidad discursiva que tienen los memes, que en general son como algo poco serio, ¿no? Dentro incluso del ambiente científico, fue una de las primeras cosas que me dijeron, ¿viste? Colegas así más grandes, ¿no? Parece un tema poco serio y de pronto moviliza un montón de cosas, porque hay de todo. Por ahí uno que recibe memes muy livianos, pero ustedes como equipo mostraron hoy todo el abanico de emociones y de elementos que pueden aludir los memes, ¿no? Y ahí la pregunta que yo tenía era si pensaron en tomar el estudio de la retórica, tan importante para lo que son las carreras de Derecho, la política, ¿no? Y que en esta facultad lo estudia María Ledesma, una de las doctoras, como para tratar de conectar también, si pensaron en incorporar esa dimensión más herramental, podríamos decir, ¿no? Desde el discurso. La retórica gráfica es lo que se estudia, lo que acá al menos hay una línea de investigación ya desarrollada, ¿sí? Retórica gráfica, que me parece que es algo también nuevo y que así como hay diccionarios para las palabras, no lo hay para las imágenes, y hay algo del mundo de los memes y de la retórica aplicada a lo gráfico que me parece que puede ayudarlos a profundizar ahí. Y por último, para terminar, el trabajo de Mariano y Manuel, que todo este trabajo de categorización y tipificación me pareció fantástico. Y acá tengo el nombre del chico que se propuso hacer una definición de los memes, acá en la FADU, que se llama Iván Abadía. Qué interesante, cuéntame más, hacia una definición de la imagen red en contextos digitales, lo tiro así porque queda después en la grabación. Y me pareció súper interesante lo del sustento teórico, de buscar un sustento teórico, esta discusión que recién se tenía sobre el vacío disciplinar que hay en el universo de los memes. Y ahí, bueno, creo que no tengo ninguna pregunta, sino agradecerles también por ese esfuerzo que están haciendo y esto de venir también a la FADU, ¿no? Me parece que es algo que está buenísimo para compartir. Así que bueno, les agradezco mucho. Gracias a vos, gracias. Gracias, Emanuel. Bueno, ahora sí, por temas de tiempo, lo que puedo hacer es, bueno, eventualmente están todos los mails disponibles, pero les puedo mandar también, o Manuel después mandame el mail de Iván y hacemos el contacto por si les interesa también establecer algún tipo de vínculo que, bueno, para eso están las jornadas también, ¿no? Para tejer redes de conocimiento que puedan ayudarle a alguien a pensar un poco más en algo, digamos. Ese sería como el objetivo a grandes rasgos. Bueno, no nos extendemos mucho más porque ya nos pasamos un poco de tiempo, nos disculpamos desde ya, y bueno, por supuesto que les agradecemos a todos por la participación y el compromiso, y bueno, por suerte hubo un poco de rock en esta mesa, que era lo que esperábamos para estas temáticas, así que, bueno, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Muy lindo todo. Gracias por el espacio. Nos vemos. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Un abrazo grande. Cruzamos por ahí.